La tumba que el viento y el tiempo han olvidado. Un secreto sepultado bajo capas de arena y misterio, esperando ser descubierto. Un emperador perdido, cuyo nombre ha sido borrado de la historia, emerge del olvido. ¿Pero a qué precio? En 1991, un grupo de arqueólogos se adentró en el desierto de China con la esperanza de desenterrar reliquias antiguas. Lo que encontraron, sin embargo, cambiaría para siempre la comprensión de la muerte y la inmortalidad. Una tumba sellada. Un sarcófago intacto, en cuyo interior descansaba un cuerpo perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera dejado huella en él. La sorpresa y el asombro se apoderaron de ellos. ¿Cómo era posible que este hombre, muerto siglos atrás, estuviera tan vivo en su forma? El hombre en el sarcófago era conocido como Zhang Wei, un emperador de la dinastía Han, cuyo nombre quedó borrado en las páginas de la historia. Pero las leyendas dicen que Zhang Wei no murió como cualquier otro mortal. Él buscó la inmortalidad, un deseo tan poderoso que lo llevó a realizar rituales prohibidos, que no solo desafiaban la naturaleza, sino la misma esencia de la vida y la muerte. Por años, este emperador gobernó con mano de hierro, pero en secreto, su obsesión con la vida eterna lo llevó a consultar los textos más oscuros y a realizar sacrificios aterradores, buscando un poder que ningún ser humano debía poseer. Los arqueólogos, al entrar en la tumba, comenzaron a notar algo extraño, una sensación pesada en el aire, un malestar que no podían explicar. La tumba parecía respirar, como si la muerte nunca hubiera tocado estos muros. Algunos comenzaron a enfermar. Otros desaparecieron sin dejar rastro. ¿Pero fue realmente la tumba lo que los había afectado? ¿O fue la maldición de un hombre que había tocado los límites de lo prohibido? Entre los artefactos encontrados, uno destacaba. Un medallón, con símbolos extraños, que parecía brillar con una luz propia. Un objeto tan antiguo que parecía tener vida. Los arqueólogos se acercaron con cautela, pero algo comenzó a suceder en el momento en que lo tocó uno de ellos. La energía de la tumba, contenida por siglos, parecía despertar. La luz del medallón parpadeaba, y una extraña vibración recorría el aire. Algo de la tumba, algo de Zhang Wei, aún permanecía allí, esperando ser liberado. Las leyendas cuentan que Zhang Wei no fue solo un emperador. Él fue un hombre que se obsesionó con lo que había más allá de la muerte. Consultó a los mejores sabios, realizó sacrificios, y empezó a seguir rituales místicos y arcanos. Cada paso lo acercaba más a la inmortalidad, pero también lo alejaba de su humanidad. Se decía que Zhang Wei encontró un poder prohibido, una fuente de vida eterna. Pero en su búsqueda de invulnerabilidad, selló su propio destino, convirtiéndose en una sombra del hombre que alguna vez fue. Y ahora, ¿su legado sigue siendo más que un mito? La tumba de Zhang Wei sigue sellada. Pero sus secretos permanecen. La figura del emperador, en alguna parte de la tumba, sigue esperando. Algunos creen que su cuerpo aún guarda el poder que él buscó durante toda su vida. Otros dicen que los arqueólogos solo han tocado la punta del iceberg, y que el verdadero misterio sigue oculto, esperando ser desvelado. La tumba nunca debería haber sido perturbada. Pero ahora, el enigma de Zhang Wei está abierto, y tal vez ya sea demasiado tarde para deshacer lo que se ha desencadenado. Los textos antiguos que los arqueólogos encontraron en la tumba no solo hablaban de un hombre buscando la inmortalidad. Había advertencias. Señales en los bordes de las páginas, como si algo intentara evitar que la historia se revelara. Los símbolos parecían alejarse de los ojos, difusos, como si no quisieran ser descifrados. El último sacrificio de Zhang Wei, según se cuenta, fue un pacto oscuro. Un acuerdo con las fuerzas más allá de la vida, un precio por su existencia eterna. ¿Y qué tan cerca estuvo de lograrlo? ¿Realmente alcanzó lo que buscaba? Un año después del descubrimiento, la tumba fue cerrada por completo. Pero algo no se detuvo. No fue solo el polvo que volvió a cubrir la entrada. Algo dentro de la tumba comenzó a moverse, como si esperara que alguien, algún curioso, viniera a destapar nuevamente el misterio. Algunos dicen que las tumbas no guardan solo restos de humanos, sino también las almas que alguna vez habitaron en ellas. Si eso es cierto, entonces Zhang Wei sigue viviendo, pero no como un hombre. Su cuerpo, preservado en el tiempo, podría ser solo un recipiente. Un huésped vacío esperando el momento adecuado para regresar. Entre los arqueólogos circula una teoría: lo que los humanos ven como la muerte no es más que una etapa intermedia. Según esta teoría,
Zhang Wei pudo haber descubierto un método para salir del ciclo de vida y muerte. Un ciclo eterno, un proceso de transformación en el que el alma renace una y otra vez, sin fin. Tal vez no era un hombre buscando la inmortalidad, sino un hombre atrapado en su propia obsesión con el poder. ¿Y si la tumba misma fuera un contenedor, una cárcel creada para evitar que el emperador regresara a este mundo, trayendo consigo el caos? Cada vez que se abre, algo más oscuro se libera, algo más antiguo que la humanidad misma. Mientras los arqueólogos continúan estudiando la tumba, algunos notan detalles extraños. Ecos inaudibles que parecen resonar dentro de las paredes, como si alguien los estuviera observando desde dentro. Se dice que el lugar está maldito, que los recuerdos de aquellos que descansan en él se infiltran en los vivos. En las últimas noches, algunos se han atrevido a pasar la noche en el sitio. Aquellos que lo hicieron, no volvieron a ser los mismos. Oían susurros, sentían presencias invisibles cerca de ellos. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras moviéndose en las paredes, figuras de aspecto sombrío que no pertenecían a este mundo. Zhang Wei, el emperador olvidado, sigue dejando su huella en el tiempo. Su obsesión, su sacrificio y su búsqueda por el poder eterno parecen haber trascendido su propia muerte. Cada capa de misterio que se destapa solo conduce a más preguntas. Los artefactos encontrados en su tumba continúan revelando nuevos secretos, pero nada es lo que parece. Las piezas encajan de manera extraña, como si alguien hubiera intervenido en la historia, manipulando los eventos para mantener el enigma vivo. Y ahora, la pregunta sigue en pie: ¿qué pasará cuando alguien más se atreva a descifrar los secretos que aún quedan ocultos? Zhang Wei ya no es solo un nombre en las páginas de los libros. Él ha dejado su legado, pero también su advertencia. Y aquellos que se atreven a desenterrar su historia pueden ser los próximos en convertirse en piezas del ciclo interminable de poder. Mientras el misterio de Zhang Wei sigue vivo, aquellos que buscan respuestas podrían encontrarse atrapados en su propia búsqueda, perdidos en el eco del pasado, condenados a revivir su historia una y otra vez. Así, la tumba de Zhang Wei sigue allí, guardando su secreto, esperando. ¿Te atreverías a descubrir qué yace en su interior? ¿O temes que el precio por desvelar los misterios de este emperador perdido sea demasiado alto? Los arqueólogos, al estudiar más de cerca los artefactos, descubrieron algo extraño: una serie de marcas en las paredes de la tumba que no habían sido vistas antes. Eran como cicatrices, profundas y sinuosas, formadas en patrones casi geométricos. Algunos expertos creen que estos símbolos no son solo un lenguaje antiguo, sino un tipo de firma, una marca dejada por Zhang Wei para recordar su paso por el mundo, un recordatorio de que lo que ocurrió allí, en esa tumba, fue algo más que un simple ritual. Algunos de estos símbolos coincidían con los encontrados en las antiguas tumbas chinas de la dinastía Han, pero otros no podían ser identificados. Parecían pertenecer a un conocimiento perdido. Un conocimiento tan antiguo que desbordaba la historia humana. El estudio de los artefactos no solo reveló secretos de la vida de Zhang Wei. En las entrañas de la tumba, donde la luz nunca tocó, los arqueólogos encontraron lo que parecía una especie de altar. En el centro, había un objeto extraño, una esfera negra, pulida, que emanaba una leve energía, algo casi imperceptible pero indudable. Algunos creen que esta esfera no es simplemente un objeto, sino un portal, una puerta hacia el más allá. ¿Había Zhang Wei realizado un pacto con fuerzas sobrenaturales? ¿Había utilizado este artefacto para contactar con otras dimensiones, tal vez con lo que está más allá de la muerte? Lo más inquietante es que, después de su descubrimiento, la esfera comenzó a mostrar signos de actividad. Aquellos que se acercaban a ella sentían una presión en el aire, como si algo estuviera a punto de despertar. Zhang Wei, al parecer, nunca pagó el precio de su búsqueda. O, tal vez, lo pagó de una manera que ningún mortal podría comprender. En las leyendas se habla de un sacrificio final, una última prueba de pureza y voluntad, donde el alma del emperador se enfrentó a un juicio desconocido, y su cuerpo no era más que una cáscara vacía. Si Zhang Wei logró lo que deseaba, entonces su inmortalidad no consistiría en mantener su cuerpo intacto, sino en habitar el espacio entre los mundos, entre la vida y la muerte. Aquellos que buscan respuestas en su tumba se convierten en víctimas de esa misma eternidad, atrapados en el ciclo que él mismo comenzó. ¿Es posible que Zhang Wei haya encontrado lo que realmente quería? ¿O es la tumba misma, la que sigue siendo su prisión, su legado de poder y terror? Cuando la tumba fue nuevamente sellada, los arqueólogos ya sabían que no podrían llevarse toda la verdad.
Las sombras de la historia seguían acechando, y algunos incluso afirmaban haber visto figuras en la oscuridad, figuras que no pertenecían a este mundo. Las leyendas cuentan que cuando los hombres tocan lo prohibido, las sombras se despiertan. Aquellos que desentierran los secretos olvidados de las tumbas son, en cierto modo, reclamados por las entidades que protegen esos lugares sagrados. Y parece que la tumba de Zhang Wei no era solo un sepulcro, sino un portal que conectaba los planos de existencia. Desde el día en que se descubrió la tumba, pequeños fenómenos inexplicables comenzaron a ocurrir en la zona. Luces extrañas en el cielo, susurros en el viento, y una sensación inquietante de que alguien o algo estaba observando a los intrusos desde las sombras. Quizás nunca sabremos toda la verdad sobre Zhang Wei. Tal vez su historia está condenada a quedarse atrapada en los recovecos de la historia, deshilachándose entre mitos y leyendas, cada vez más distorsionada. Pero hay algo que parece innegable. Lo que comenzó con un simple deseo de poder, con la búsqueda de una vida eterna, no solo cambió el destino de un hombre. Cambió el curso de la historia. Y cada vez que alguien se atreve a investigar más profundamente, los ecos de su pasado parecen resonar más fuerte, como si la tumba misma estuviera esperando para desatar nuevamente el caos. Lo que Zhang Wei intentó conseguir puede estar más cerca de lo que imaginamos. Los secretos del pasado, enterrados bajo capas de tiempo, pueden no estar tan muertos como creemos. Y la pregunta persiste: ¿quién será el próximo que busque esa misma inmortalidad? Las tumbas, aunque silenciosas, no guardan solo los restos de los muertos. Guardan los ecos de lo que fueron, lo que soñaron y lo que desearon en vida. Zhang Wei, el emperador olvidado, no es solo un nombre en la historia. Él es la prueba de que los deseos más oscuros pueden trascender el tiempo, dejando una huella que nunca desaparece. La tumba sigue ahí, como un recordatorio de la obsesión humana por lo eterno. Y en sus profundidades, algo espera, esperando que alguien más se acerque y descubra lo que se ha quedado atrás. Pero, al hacerlo, debe tenerse en cuenta algo más, que las tumbas no solo guardan secretos. A veces, son los secretos los que nos guardan a nosotros. Aunque la tumba de Zhang Wei permanece sellada, el misterio que rodea su vida y muerte sigue vivo en los ecos del pasado. En cada rincón de las ruinas, en cada trozo de pergamino encontrado, parece haber una respuesta, pero también más preguntas. Los arqueólogos que siguen estudiando el lugar afirman que hay algo que no se ha revelado por completo. Algo más antiguo que el propio emperador, que yace oculto en las sombras. La leyenda de Zhang Wei podría no ser solo un relato del pasado. Tal vez los ciclos de inmortalidad no se limitan solo a la carne, sino que son una carga, un peso invisible que se transmite, que se pasa de generación en generación, esperando a aquellos que se atrevan a desvelarlo. Y así, como las tumbas de otros grandes emperadores, la tumba de Zhang Wei se convierte en un lugar de culto para los curiosos, los buscadores de secretos, los aventureros que creen que la historia puede revelar aún más de lo que vemos. Y sin embargo, hay algo que siempre estará presente en su sombra: el precio de desvelar lo oculto. Zhang Wei no solo dejó su legado en los artefactos que dejó atrás, sino en la energía que todavía se siente en el aire. Una energía que persiste, que atrae a aquellos que buscan más, que desafían lo desconocido. Así, la pregunta persiste: ¿quién se atreverá a romper el último sello de su tumba? ¿Quién será el próximo en despertar la sombra de un emperador que ya ha cruzado más allá de la muerte? El misterio de Zhang Wei y su tumba aún sigue vivo, atrapado en los recovecos del tiempo. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que su historia es solo un mito, o hay algo más oscuro que yace oculto, esperando ser desenterrado? Si quieres saber más sobre secretos olvidados, misterios que desafían la historia, y tumbas que guardan los ecos de lo que fue, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana exploramos los enigmas más sorprendentes y lo oculto que el tiempo ha dejado atrás. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a desvelar los secretos de Zhang Wei? ¿O crees que hay algo que debe quedar enterrado para siempre? No olvides darle like si este vídeo te ha dejado pensando, y comparte con aquellos que buscan lo que la historia oculta. Recuerda, las tumbas no solo guardan lo que fue. A veces, nos guardan a nosotros.